Un hombre que todos enterraron abrió los ojos, y la primera palabra que salió de su boca fue una acusación contra su propia madre. Dios mío del cielo. Amigos míos, siéntense, dejen lo que están haciendo, porque hoy no les traigo un capítulo. Hoy les traigo el día en que la mansión de los Albora, esa casa de piedra que aguantó guerras, venganzas, balas y funerales, se quebró por dentro. Boran Albora despertó y habló, y delante de Sihan, delante de Alia, delante de la casa entera, señaló a Sadakat. Y ahora, escúchenme bien. Si tú acompañas esta historia conmigo, deja el like ahora y suscríbete con la campanita activada, porque lo que viene en los próximos minutos tiene nombres, tiene pruebas y tiene un precio. Y no quiero que te lo pierdas por un descuido, porque hoy, la mentira más grande de esta familia sale a la luz de la manera más brutal y más dolorosa que ustedes puedan imaginar. Hoy no cae un enemigo, mis queridos. Hoy cae el trono. Quédense conmigo hasta el final, y el precio será terrible. Todo comienza cuando la mañana se levanta sobre Mardin con ese silencio raro, ese silencio que no es paz, es aviso. ¿Ustedes conocen ese silencio? Ese silencio en que hasta los pájaros parecen esperar algo. La casa grande estaba con las cortinas cerradas, los pasillos vacíos, y en el cuarto del fondo, ese cuarto que Cian había convertido en un secreto, en una tumba de mentiras, respiraba un hombre que oficialmente estaba muerto. Boran Albora, el hijo mayor, el marido de Alya, el padre del pequeño Denis, el hombre por quien esa mujer cruzó medio mundo con un ataúd y con el corazón hecho pedazos. ¿Se acuerdan cuando Alia llegó a estas tierras vestida de negro, cargando un dolor que le doblaba los hombros? ¿Se acuerdan de sus manos temblando sobre la tierra del cementerio? Todo eso, señores míos, todo ese luto, era una farsa. Y esa mañana, mientras Sihan caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, mientras Alia bajaba las escaleras con el niño de la mano y con el alma partida en dos, mientras Sadakat servía el té con esa calma de reina que ya nadie le cree, Boran abrió los ojos. Y no los abrió despacito, no. Los abrió de golpe, como quien vuelve de una guerra. Los abrió con el pecho subiendo y bajando, con la garganta seca, con los dedos arañando la sábana. Y lo primero que hizo ese hombre, lo primero, no fue pedir agua, no fue preguntar por su hijo, no fue llorar. No, mis queridos. Lo primero que hizo Boran Albora fue mirar el techo de la casa de su madre y decir, con la voz rota, 3 palabras que van a incendiar todo. Ella lo sabía. No puede ser, gente. La enfermera que lo cuidaba dejó caer la bandeja. El estruendo del metal contra el piso de piedra retumbó por toda la casa como un disparo. Y en cuestión de segundos, esa mansión que estaba dormida se transformó en un hormiguero de pasos, de gritos, de puertas abriéndose. Sihan fue el primero. Sihan siempre es el primero. Ese hombre subió los escalones de 3 en 3, con el corazón queriéndosele salir por la boca. Y cuando entró en el cuarto y vio a su hermano con los ojos abiertos, mirándolo, reconociéndolo, les juro que se me cayó la mandíbula al suelo. Porque el líder de los Albora, el hombre que no llora, el hombre de piedra, cayó de rodillas al lado de esa cama. Hermano, mírame, estoy aquí. Sihan está aquí. No te vas a ir otra vez, ¿me oyes? No te vas a ir otra vez. Y Boran, con una lágrima gruesa bajándole por la sien, levantó una mano temblorosa y agarró el cuello de la camisa de su hermano. Lo jaló hacia él y le habló al oído. Y lo que le dijo, lo que le dijo cambió el destino de esta familia para siempre. El día que me dispararon, ella lo sabía. Nuestra madre lo sabía, Sihan. Sadakat lo sabía. Misericordia, señores. En ese instante, en la puerta del cuarto, apareció Alia. Y ella no dijo nada. No pudo. Se quedó ahí, con la mano agarrada al marco de la puerta, con el pecho subiendo y bajando, mirando al hombre que ella lloró durante meses, al hombre que ella creyó bajo tierra, al padre de su hijo, vivo, despierto, y acusando a la matriarca de intentar matarlo. Y detrás de Alia apareció ella, Sadakat, con el rosario en la mano, con la espalda recta, con esa mirada de hierro que ha hecho temblar a hombres armados. Pero yo la vi, gente. Yo vi el segundo exacto en que a esa mujer se le fue el color de la cara. Yo vi cómo las cuentas del rosario se detuvieron entre sus dedos, porque por primera vez en toda su vida, Sadakat Albora entró en una habitación, y no era la más poderosa de la sala. «¡Está delirando!», gritó ella, adelantándose.
Este muchacho lleva meses entre la vida y la muerte. No sabe lo que dice. Sáquenlo de aquí. Llamen al médico. Esto no es una conversación. Es la fiebre hablando. Pero Cian levantó una mano. Una sola mano. Y esa mano detuvo a la mujer más temida de Mardin. Cállese, madre. Se vino todo abajo. Se vino todo abajo en ese cuarto. Porque nunca, jamás, ninguno de esos hijos le había hablado así a Sadakat. Ni Shain en su rebeldía, ni Kaya en su locura, ni Nare en su desesperación. Nadie. Y ahora Sihan, el hijo obediente, el hijo que cargó con todos los pecados de esa casa sobre los hombros, le decía, cállese a su propia madre, mientras sostenía la mano de un hermano resucitado. Y ahí, mis amigos, ahí empezó el capítulo más devastador de esta historia. Porque hoy no se cae un enemigo, hoy se cae el trono. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que Boran va a contar en los próximos minutos tiene nombres, tiene fechas, tiene testigos y tiene un precio. Y el precio será terrible. Ahora préstenme atención, porque aquí viene la parte que me tuvo con la piel de gallina. Sihan mandó a todos afuera, a todos, a las mujeres del servicio, a los hombres de la puerta, a Paquise que estiraba el cuello desde el pasillo, como siempre hace esa mujer. A todos. Solo se quedaron 4 personas en ese cuarto. Boran en la cama, Sihan de rodillas, Alya en la puerta y Sadakat, de pie, como una estatua a la que le están quitando el pedestal. Y Sihan preguntó con la voz baja, esa voz que da más miedo que un grito. Hermano, vas a contarme todo, desde el principio, sin saltarte nada, sin proteger a nadie. ¿Me entiendes? A nadie. Boran cerró los ojos, tomó aire como quien se prepara para saltar de un acantilado, y habló. Esa noche yo tenía una reunión. Tú lo sabías, Sihan. Yo iba a cerrar las rutas viejas. Iba a terminar con los negocios sucios que este apellido arrastra desde nuestro abuelo. Yo iba a limpiar el nombre Albora, y por eso me querían muerto. Eso ya lo sé, dijo Tihan, apretando los dientes. Sé del sirio, sé de Hamada. Yo mismo lo cacé. Yo mismo destapé a Ekmel. Y entonces Boran hizo algo que me heló la sangre. Se rió. Una risa amarga, seca, sin nada de alegría. Una risa de hombre que ha estado años masticando una verdad solo, en la oscuridad. El sirio era la mano, hermano, la mano. ¿Y tú crees que una mano se mueve sola? ¿Tú crees que un hombre de fuera entra en nuestras tierras, sabe por qué carretera voy, sabe a qué hora salgo, sabe que voy sin escolta, y nadie de esta casa le dijo nada? Madre del cielo. Sihan se puso de pie despacio, muy despacio, como si el suelo se le estuviera moviendo. ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que alguien dentro de esta casa abrió la puerta. Te estoy diciendo que esa noche cambiaron mi ruta. Que alguien insistió en que yo fuera por el camino viejo, el camino donde no hay señal, donde no hay testigos, donde no hay ayuda. Y yo pregunté por qué, y me dijeron que era por seguridad. ¿Quién?, preguntó Sihan. Boran giró la cabeza y miró a su madre, y no dijo el nombre, solo la miró. Y en ese silencio, señores míos, en ese silencio cayó el imperio de Sadakat Albora. ¡Mentira!, explotó ella. ¡Es mentira! Yo te llevé 9 meses en el vientre. Yo te llevé de la mano hasta la mezquita. Yo lloré tu ataúd hasta que se me secaron los ojos. ¿Y tú? ¿Tú vas a levantarte de la muerte para escupirme en la cara? Usted lloró un ataúd vacío, madre, dijo Boran. Agárrense fuerte. Porque ahí Sihan volteó y miró a su madre. Y por primera vez, esa mirada no tenía respeto, no tenía miedo, no tenía deber, tenía sospecha. Y cuando un hijo mira así a su madre, ya no hay camino de vuelta. Madre, dijo él, el día del entierro, ¿usted pidió abrir el ataúd? Silencio. Le hice una pregunta. ¿Usted pidió abrir el ataúd para ver a su hijo por última vez? Silencio. No lo pidió, contestó él mismo. Yo estuve ahí. Todos estuvimos ahí. Alya rogó. Alya se tiró al suelo rogando ver la cara de su marido, y usted le dijo que las tradiciones no lo permitían. Usted, que rompe cada regla de este mundo cuando le conviene, esa vez se agarró a la tradición como a un salvavidas. Y Alya, que hasta ese momento no había podido decir una palabra, habló, y su voz salió delgadita, temblorosa, pero cada palabra fue una puñalada. Yo le rogué, yo me arrodillé delante de usted, yo le pedí solo un minuto para despedirme del hombre que amaba, y usted me llamó extranjera. Me dijo que no entendía nada de esta tierra. Silencio otra vez. Un silencio que pesaba 1000 kilos. Ahora entiendo, susurró Alya. Ahora entiendo.
Usted no me estaba protegiendo de la tradición. Usted me estaba protegiendo de la verdad. Y aquí, mis queridos amigos, aquí es donde yo empecé a temblar de emoción. Porque las piezas empezaron a caer una detrás de otra, como fichas de dominó, y todo lo que no tenía sentido en esta historia. De repente, tuvo sentido. Boran explicó por qué se quedó escondido. Y esta parte me partió el corazón. Yo despertaba y volvía a caer. Meses. No sabía dónde estaba, no sabía quién era. Y cuando por fin pude hablar, cuando por fin pude pensar, la primera cosa que entendí fue esto. Si vuelvo a Mardin, me matan. Y si me matan, van por Alia. Y si van por Alia, van por mi hijo. «Podías haberme avisado», gritó Si-Han. «¡A mí! ¡A tu hermano!». «¿Y si te lo decía y tú se lo decías a nuestra madre para pedirle ayuda?», contestó Boran. «Dime, hermano, mírame a los ojos y dime, ¿cuántas veces en tu vida le has escondido algo a Sadakat Albora?». Y Si-Han no pudo contestar, porque la respuesta era ninguna. Ninguna vez. Ese hombre le contó a su madre todo. Cada negocio, cada enemigo, cada movimiento. Y de repente, Si-Han Albora se dio cuenta de algo terrible, que durante todo este tiempo, mientras él creía estar protegiendo a su familia, él había sido el mensajero perfecto, el informante involuntario, el hijo obediente que le llevaba las noticias al lobo. «Dios mío», dijo él, llevándose las dos manos a la cabeza. «Dios mío, yo le conté que estabas vivo». Se me cayó la mandíbula. ¿Ustedes se dan cuenta del tamaño de esta tragedia? ¿Se acuerdan cuando Sadakat entró a ese cuarto y descubrió que su hijo respiraba? ¿Se acuerdan de esa escena en que todos creímos que era el reencuentro más hermoso de esta historia? ¿La madre abrazando al hijo perdido? Nada de eso, señores. Nada de eso. Porque hoy entendemos que en ese abrazo había miedo. No había amor de madre. Había el pánico de una mujer descubriendo que su secreto acababa de abrir los ojos. Y Sadakat, acorralada como nunca en su vida, hizo lo único que sabe hacer. Atacó. Ay, mis queridos, nunca, jamás hay que subestimar a esa mujer. Porque cuando Sadakat Albora está contra la pared, no llora, no pide perdón, no se arrodilla. Ella hace lo que ha hecho toda su vida. Ella pone a la familia en su contra. Salió de ese cuarto con la cabeza en alto y bajó a la sala principal. Y llamó a todos. Con la voz de siempre, con el mando de siempre, con esa autoridad que hipnotiza. Y cuando la casa entera se reunió abajo, cuando Fidan y Paquice y los hombres y hasta Nare bajaron a ver qué pasaba, ella habló como habla una reina que sabe que le van a quitar la corona. Escúchenme bien. Mi hijo Boran está vivo, gracias a Dios y a nuestras oraciones. Pero ese muchacho lleva meses con la cabeza herida. No conoce las caras, confunde los nombres, mezcla los sueños con la vida. Y ahora, en su confusión, está diciendo cosas terribles contra su propia madre, contra la mujer que rezó por él cada noche. Y bajó la voz, y se puso la mano en el pecho. Y les juro, señores, les juro que esa actuación merecía un premio. ¿Y saben quién le está metiendo esas ideas en la cabeza? ¿Saben quién ha estado sola con él en ese cuarto, día y noche, curándolo, hablándole al oído? La doctora, la extranjera, la mujer que ya me quitó a un hijo y ahora quiere quitarme al otro. ¡No puede ser! ¡Qué barbaridad! ¡Qué mujer, señores! ¡Qué mujer! Porque miren la jugada. En 3 frases convirtió al acusador en un loco y a la víctima en la culpable. Y funcionó. Porque en esa sala hubo gente que bajó la mirada. Hubo gente que empezó a murmurar. Porque en esa casa el nombre de Sadakat pesa más que la verdad. Y ella lo sabe. Pero había alguien en las escaleras. Alguien que estaba mirando. Alguien que conoce a esa mujer mejor que nadie, porque nació de ella y ha sangrado por ella. Nare. Y Nare vio algo que nadie más vio. Vio las manos de su madre. «Está temblando», dijo, en voz alta, delante de todos. La sala se congeló. «Madre, usted está temblando. Yo la he visto enterrar hijos. Yo la he visto ordenar cosas que no se dicen en voz alta. Yo la he visto delante de la policía sin que se le moviera un músculo de la cara. Y hoy le tiembla la mano. Nare, hija mía, no. ¿Por qué le tiembla la mano, madre? Si Boran está confundido, ¿por qué le tiembla la mano? ¡Virgen Santísima! ¡Se armó! ¡Se armó, gente! Y Sadakat cometió el error de su vida. Cometió el error que cometen todos los tiranos cuando ya no les queda argumento. Levantó la mano contra su hija y no llegó a tocarla, porque una mano de hierro la agarró en el aire. La mano de Si-Han. Ese hombre había bajado las escaleras sin que nadie lo oyera. Y ahí estaba,
sosteniendo la muñeca de su propia madre delante de toda la casa. Y el silencio, mis amigos, ese silencio fue el sonido de una era terminando. Nunca más, dijo Sihán, nunca más levanta la mano en esta casa, ni contra mi hermana, ni contra mi mujer, ni contra nadie. Se terminó. Hoy se terminó. Y la soltó. Y Sadakat se quedó ahí, en el centro de su propia sala, rodeada de la familia que ella construyó con miedo. Y por primera vez, nadie le tenía miedo. Y ahora préstenme atención, porque lo que pasó en esa sala después de que Sihán soltó la muñeca de su madre, eso, mis amigos, eso fue el retrato de una caída. Porque Sadakat al-Bora no se movió. Se quedó ahí, en el centro de esa alfombra que ella misma escogió hace 30 años, con el brazo todavía en el aire, con la respiración cortada, mirando a su hijo mayor como si no lo reconociera. Y yo les juro que en ese momento sentí algo que no esperaba sentir por esa mujer. Sentí pena. Sí, señores, pena, porque acabábamos de ver a una reina descubrir, delante de todos sus súbditos, que la corona ya no le queda. «Tú no sabes lo que estás haciendo», le dijo ella a Sihán, con la voz baja, temblorosa. «Tú no tienes ni idea de lo que has hecho hoy». «Sí lo sé», contestó él. «Hoy dejé de tener miedo. Eso es todo lo que hice. Se me puso la piel de gallina, y entonces entró Kaya. ¡Ay, Kaya! Ese muchacho llegó de la calle con el polvo del camino en los zapatos, con los nervios destrozados, con la cabeza reventándole por todo lo que está viviendo, con Serrin, con Demir, con ese bebé que ya nadie puede esconder. Ese muchacho entró buscando aire, buscando un lugar donde descansar 5 minutos, y encontró la casa partida en 2 y a su madre humillada en la mitad de la sala. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Qué pasó aquí?». Nadie le contestó. Y ese silencio, gente, ese silencio le dijo más que 1000 palabras. Porque Kaya miró a Nare, y Nare bajó la cara. Miró a Shahín, y Shahín miró al piso. Miró a Sihán, y Sihán solo dijo 4 palabras. «Boran está despierto, hermano». Y Kaya se agarró del respaldo de una silla, y se sentó como si le hubieran quitado los huesos. ¿Y habló? Habló. ¿Y dijo un nombre? Y Sihán no dijo el nombre. Solo movió los ojos, despacio, hacia la mujer que estaba de pie a 3 pasos de él. Y Kaya, ese muchacho impulsivo, ese muchacho que grita primero y piensa después, esta vez no gritó. Esta vez hizo algo mucho peor. Se levantó, caminó hasta su madre, se paró delante de ella y le hizo la pregunta más simple del mundo. «Madre, ¿es verdad?». Y Sadakat no contestó. No contestó, señores, porque esa mujer sabe mentir a los jueces, sabe mentir a la gendarmería, sabe mentir a las tribus, sabe mentir a Dios en sus propias oraciones, pero no supo mentirle a Kaya en la cara. Y ese silencio fue una confesión. Ese silencio se paseó por toda la sala como un fantasma, y cada persona que estaba ahí lo escuchó. Fidan se puso la mano en la boca y se sentó en el escalón de la escalera. Paquice se metió en el pasillo, temblando, murmurando oraciones que nadie le pidió. Los hombres de la puerta, esos hombres que llevan años recibiendo órdenes de esta casa, se miraron entre ellos con una pregunta nueva en los ojos. ¿A quién obedecemos ahora? Y Sadakat, que es una guerrera hasta el último aliento, hizo lo único que le quedaba. Intentó volver a mandar. «Fidan, trae el té. Paquice, que se sirva la cena a la hora de siempre. Esta familia no va a comer tarde por un chisme. Y ustedes», dijo señalando a los hombres, «vuelvan a sus puestos. En esta casa no ha pasado nada». Y nadie se movió. Nadie. «Madre del cielo, ¿ustedes se imaginan lo que es eso? ¿Se imaginan lo que es dar una orden en tu propia casa, después de 40 años, y que el aire se quede quieto?» Sadakat al-Bora dio una orden, y por primera vez en su vida, la orden se cayó al suelo como un vaso roto. Y ahí fue Nare la que remató. Nare, mis queridos, la hija que esa mujer castigó, encerró, casó a la fuerza y empujó al abismo. Nare habló con una calma que daba escalofríos. «¿Sabe qué es lo más triste, madre? Que yo la defendí. Cuando decían cosas de usted en el pueblo, yo la defendí. Cuando Shahín me decía que usted era capaz de todo, yo le decía que no, que era mi madre, que una madre tiene un límite. Y hoy acabo de descubrir que usted no tiene límite. Nare, no me llame. Hoy no». Y Nare le dio la espalda y subió las escaleras. Y Shahín fue detrás de ella, y antes de subir se detuvo un segundo delante de Sadakat, y le dijo una cosa que a mí me atravesó. «Señora, yo crecí odiando a esta casa porque me enseñaron que aquí vivía el enemigo. Y hoy me doy cuenta de que ustedes no necesitaban enemigos. Ustedes se bastaban solos». ¡Qué frase!
¡Qué frase, señores! Y entonces la sala se fue vaciando, uno por uno, como se vacía una iglesia cuando termina el rezo. Y Sadakat se quedó sola, sola, de verdad, sola, como no lo había estado nunca. Y yo la vi hacer algo que me dejó helado. Sacó el teléfono y empezó a llamar. Llamó a las esposas de los jefes tribales, esas mujeres que durante años le besaron la mano, y una dijo que estaba ocupada. Otra no contestó. Otra colgó a la mitad. Llamó a los primos lejanos, a los que le deben favores viejos, a los que comieron en su mesa. Y todos tenían prisa, porque en Mardin las noticias vuelan más rápido que las balas, mis amigos. Y ya todo el mundo sabía que en la casa grande había un hijo resucitado señalando a su madre. Y cuando Sadakat colgó la última llamada, se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono y dijo en voz baja, para ella misma, una frase que va a definir todo lo que viene. Muy bien, si los míos me sueltan la mano, buscaré la mano que sea. Ay no, señores, porque ustedes y yo sabemos lo que significa eso. Esa frase no es rabia, esa frase es un plan. Y cuando Sadakat Albora hace un plan a solas, en la oscuridad, sin nadie que la frene, alguien sangra. Guárdense esa frase en el bolsillo. La vamos a necesitar antes de que termine este video. Ahora presten atención, porque mientras todo esto pasaba abajo, arriba estaba pasando otra cosa. Y esa otra cosa lo cambia todo. Alia se quedó con Boran. Y esa escena, señores, esa escena es de las que uno no olvida. Dos personas que se amaron, que tuvieron un hijo, que se perdieron, que se enterraron mutuamente, frente a frente. Y entre ellos, un océano de cosas que no se pueden decir. Denise, dijo Boran, ¿cómo está mi hijo? Y Alia lloró. Lloró de una manera que me rompió el alma. Está grande, está fuerte, habla turco, aprendió a montar a caballo. Y luego, con la voz quebrada, y me pregunta por ti. Cada noche me pregunta por ti. Y yo le decía que estabas en el cielo. Perdóname. No te voy a perdonar hoy, Boran. Hoy no puedo. Hoy solo puedo hacer una cosa. Creerte. Y ahí, mis amigos, ahí Alia se sentó al lado de esa cama, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se transformó otra vez en lo que siempre ha sido. Una mujer que no se rinde. Cuéntame el día del ataque. Todo. Cada detalle. Yo soy médica, Boran. Yo sé leer un cuerpo mejor que cualquier fiscal lee un expediente. Si alguien de esta casa te vendió, yo lo voy a probar. Y él le contó. Y en lo que contó había un detalle. Un detalle chiquito. Un detalle que nadie había notado en todos estos meses. Y ese detalle es una bomba. Antes de salir esa noche, dijo Boran, alguien me dio el reloj de nuestro padre. Alia frunció el ceño. ¿El reloj? El reloj que nuestro padre usó hasta el día que murió. La herencia del jefe de los Albora. Ese reloj no sale de esta casa nunca. Nunca. Y esa noche exactamente, alguien me lo puso en la muñeca y me dijo, llévalo, hijo, para que tu padre te acompañe en el camino. Y Alia se puso de pie de un salto. Boran, ese reloj apareció con el cuerpo. Ese reloj fue lo único que la familia recibió del sitio del ataque. Sihan lo guarda en su despacho. Es la razón por la que todos creímos que estabas muerto. ¡Dios mío del cielo! ¿Están entendiendo, señores? ¿Están entendiendo? Alguien le puso a ese hombre una marca, una etiqueta, una identificación. Alguien se aseguró de que, pasara lo que pasara esa noche, hubiera una prueba de que Boran Albora había muerto en ese camino. Alguien no solo lo mandó a la muerte, alguien preparó el entierro antes del crimen. Alia bajó corriendo. Corriendo, gente. Entró al despacho de Sihan como un huracán, abrió el cajón, sacó la caja de terciopelo y volcó el reloj sobre el escritorio delante de él. Sihan, mírame bien. Necesito que me contestes una sola pregunta y necesito que me contestes la verdad. ¿Quién te entregó este reloj? Y Sihan miró ese reloj como si fuera una serpiente y se puso pálido. El sirio no lo tenía, dijo él muy despacio. Cuando cacé a Hamada, cuando lo tuve delante de mí, yo le pregunté por el reloj. Le pregunté 100 veces y él dijo que no había ningún reloj. Yo pensé que mentía para no cargar con el robo. ¿Y entonces quién lo trajo a esta casa?, preguntó Alia. Y Sihan levantó la vista. Y sus ojos eran los de un hombre viendo el infierno abrirse bajo sus pies. Halis. Se vino todo abajo. Halis, señores. Halis, el hombre de los trabajos sucios. El hombre que aparece en cada encubrimiento de esta familia. El mismo Halis que estaba atado al pasado de Fikriye. Que Dios la tenga en su gloria.
El mismo hombre por el cual Sihán se metió preso con sus propias manos para arrancarle una confesión. ¿Se acuerdan cuando Sihán entró a esa cárcel voluntariamente? ¿Se acuerdan de la desesperación de ese hombre por saber quién mató a su hermano? Estaba buscando en la dirección equivocada. Estaba buscando afuera. Y el veneno estaba en su propia mesa. ¿Y quién le paga a Halis?, le preguntó Alia con la voz temblando de rabia. Dímelo, Sihán. ¿Quién le da órdenes a ese hombre en esta casa? Porque no es Ekmel. Ekmel tiene sus propios perros. ¿Quién ha protegido a Halis todos estos años? ¿Quién impidió que lo echaran cuando todo el mundo sospechaba de él? Y Sihán no contestó, porque los dos sabían la respuesta. Y en ese momento se abrió la puerta del despacho, y ahí estaba ella, Sadakat, mirando el reloj sobre el escritorio. Y esa mujer de acero, esa mujer que no ha llorado delante de nadie en 40 años, esa mujer miró el reloj de su marido muerto y se le doblaron las rodillas. Tuvo que agarrarse del marco de la puerta. Y con eso, mis queridos amigos, con ese pequeño gesto, con esa flaqueza de 2 segundos, Sadakat Albora se declaró culpable delante de sus 2 hijos. «Explíquemelo», dijo Sihán. «No hay nada que explicar». «¡Explíquemelo, madre!» Y ella gritó. Por primera vez en toda esta historia, la matriarca gritó. Y lo que salió de su boca, lo que salió de su boca fue la confesión más monstruosa y más humana que yo he escuchado en mi vida. Yo no lo mandé a matar. ¿Me oyes? Yo no lo mandé a matar. Yo lo mandé a asustar. Silencio. Un silencio de tumba. Él iba a destruirnos, siguió ella, con la voz saliéndole a pedazos. Iba a cerrar las rutas. Iba a entregar los libros. Iba a arrodillar el apellido Albora delante del gobierno. Todo lo que tu padre construyó, todo lo que yo sostuve con las uñas mientras ustedes eran niños, él lo iba a tirar a la basura por una idea. Y yo le rogué, yo le supliqué. Y él se rió de mí, Sihán. Mi propio hijo se rió de su madre. Así que lo mandó por el camino viejo, dijo Sihán. Lo mandé por el camino viejo para que un hombre le pusiera una pistola en la cabeza y le dijera lo que su madre no podía decirle, para que sintiera miedo una vez en su vida, para que entendiera que en estas tierras las ideas se pagan con sangre. Y le puso el reloj de mi padre para que el hombre supiera a quién detener. Sí, misericordia. Misericordia, señores. Y Sihán hizo la pregunta que le va a doler el resto de su vida. Y cuando le dispararon 3 veces y lo dejaron tirado en la carretera como un perro, cuando nos trajeron un ataúd y usted me miró a los ojos y me abrazó y me dijo, «Ahora tú eres el jefe, hijo mío», ¿usted ya lo sabía? Y Sadakat, con las lágrimas cayéndole por esa cara de piedra, dijo, «Yo pensé que Dios me estaba castigando». «No. Usted pensó que Dios le estaba haciendo un favor». ¡Ay, gente! Esa frase me atravesó el pecho. Y Sihán salió de ese despacho y no volvió a llamar la madre, ni una sola vez en lo que queda de este capítulo. Pero antes de que corra la noticia, antes de que el pueblo entero empiece a hablar, tengo que contarles lo que pasó en ese despacho cuando Sihán salió y cerró la puerta. Porque Sadakat se quedó ahí, sola, con el reloj de su marido sobre el escritorio. Y esa escena, mis amigos, esa escena no tiene una sola palabra, y es la más fuerte de todo el capítulo. Ella se acercó despacio, como se acerca uno a un animal herido. Estiró la mano, y con la punta de los dedos tocó el cristal de ese reloj. El reloj del hombre que amó. El reloj que ella misma sacó de un cajón una noche y le colgó de la muñeca a su propio hijo diciéndole, «Para que tu padre te acompañe en el camino». Y se lo llevó al pecho, y se dobló hacia adelante. Y no lloró. Todavía no. Solo se quedó ahí, doblada, apretando ese reloj contra las costillas, como si ese pedazo de metal pudiera devolverle algo. El marido, el hijo, o la mujer que ella era antes de tomar esa decisión. Y yo tengo que decirlo, aunque me duela. En ese segundo, Sadakat Albora no era la matriarca. Era una madre entendiendo, 20 años tarde, que hay órdenes que uno no puede retirar. Pero eso no la salva. No la salva, señores. Porque mientras ella abrazaba ese reloj, había un hombre en el cuarto de arriba aprendiendo otra vez a mover los dedos por culpa de esa decisión. Y hay dolores que no se compran con lágrimas. Ahora, mientras eso pasaba abajo, Sihán estaba haciendo algo. Y ese hombre no perdió ni un minuto. Mandó a buscar a Halis. ¿Se acuerdan de Halis? El hombre de los trabajos sucios. El que aparece en cada agujero oscuro de esta familia.
Sihan mandó 2 hombres, y esos hombres volvieron con una noticia que le puso el pecho en llamas. Halis no estaba. Halis se había ido esa misma mañana, a las 7, con una bolsa, sin avisar a nadie. ¿A las 7 de la mañana? ¿Y a qué hora abrió Boran los ojos? Casi a la misma hora, mis queridos. Casi a la misma hora. Alguien le avisó, dijo Sihan, con los puños cerrados. Alguien lo llamó antes de que yo pudiera llegar a él. Y Alia, que estaba a su lado, hizo la pregunta que todos estábamos pensando. ¿Y quién en esta casa tiene el número de Halis? Sihan. ¿Quién? Silencio otra vez. Esta casa está llena de silencios que hablan. Pero Sihan Albora no es un hombre que se rinde. Ese hombre agarró el teléfono y llamó al número de Halis. Y lo llamó una vez, 2, 5, 10. Y a la 12ª llamada, alguien contestó. Y no habló. Solo se oía una respiración. Una respiración de hombre asustado, en algún lugar con viento. Halis, dijo Sihan muy despacio. Sé que eres tú, y sé que me estás escuchando. Así que te voy a hacer un favor que tú no me hiciste a mí. Te voy a decir la verdad. Mi hermano está vivo, y está hablando, y va a decir tu nombre delante de un juez. Tú ya estás muerto, Halis. Lo único que puedes elegir ahora es de qué lado te encuentran. Y del otro lado, con la voz destrozada, ese hombre dijo, Señor Sihan, yo solo hice lo que se me ordenó. Yo nunca en mi vida moví un dedo en estas tierras sin permiso de esta casa. Usted lo sabe. Usted siempre lo supo. ¿Quién te dio el reloj? Yo no puedo. ¿Quién te dio el reloj? Y entonces Halis dijo una frase, mis amigos. Una frase que no da un nombre y que dice todo. La misma mano que me daba de comer, señor. La única mano de esta casa que nunca tuvo que pedirle permiso a nadie. Y colgó. Se me cayó la mandíbula al suelo, porque en esta casa hay una sola mano así. Una sola. Y todos ustedes y yo, sabemos de quién es. Y Sihan se quedó con el teléfono en la oreja, escuchando el pitido, con la cara de un hombre que acaba de perder algo que no se recupera, y subió al cuarto de su hermano. Y esa conversación entre esos dos, señores, esa conversación yo la voy a recordar mucho tiempo. Halis huyó, dijo Sihan. Alguien le avisó. Boran no se sorprendió. Solo cerró los ojos un momento. Claro que le avisaron. Hermano, escúchame. Yo cargué tu ataúd. Yo puse la piedra con tu nombre. Yo tomé tu lugar en la cabecera de esta mesa porque me dijeron que era mi deber. Y ahora, resulta que llevo años sentado en la silla de un hermano vivo. Y que la persona que me sentó ahí es la misma que te sacó del camino. Sihan. No, déjame terminar. Necesito preguntarte algo y necesito que me contestes sin piedad. Cuando despertaste allá, en Estambul, cuando por fin pudiste pensar, ¿tú creíste que yo era parte de esto? Y Boran tardó en contestar. Tardó, señores, y ese retraso dolió más que cualquier respuesta. Durante mucho tiempo, no supe qué creer, hermano. Y Sihan bajó la cabeza y aceptó el golpe como un hombre. Es justo, dijo. Pero después me acordé de una cosa, siguió Boran. Me acordé de tu cara cuando teníamos 14 años y me rompí el brazo en el establo. ¿Te acuerdas? Yo llorando y tú corriendo conmigo 2 kilómetros sin soltarme ni un segundo. Y pensé, un hombre que corre así por su hermano, no lo manda a morir. Y ahí decidí que si algún día volvía por ti primero. Y esos 2 hombres se agarraron la mano. Y ninguno de los 2 dijo nada más, porque no hacía falta. ¡Qué escena! ¡Qué escena tan hermosa en medio de tanta oscuridad! Pero atención, porque esta paz duró exactamente lo que dura una paz en Mardin. Nada. Porque afuera, en el pueblo, ya se estaba prendiendo la mecha. Ahora agárrense, porque lo que viene es la guerra. Porque una verdad así no se queda en un cuarto. Una verdad así corre. Corre por los pasillos, salta las paredes, baja al pueblo, cruza las montañas. Y para la hora del almuerzo, en Mardin ya se decía en voz baja lo que en la mansión se gritaba a puerta cerrada. Que la madre de los Albora vendió a su propio hijo. ¿Y saben lo que eso significa en estas tierras? Significa el fin. Porque el poder de esta familia nunca fue el dinero, nunca fueron las rutas, nunca fueron las armas. El poder de los Albora fue siempre una palabra, honor. Y una casa donde una madre entrega a su hijo no tiene honor. Y una casa sin honor, en Mardin, es una casa muerta. Los aliados empezaron a llamar, uno por uno, con esas voces melosas, con esas palabras cuidadas, preguntando si todo está bien en la casa grande. Los jefes tribales, los que le juraron lealtad a Sihan, de repente estaban muy ocupados. Erol Tashkun canceló una reunión.
Kadir Yolku no contestó el teléfono. Y en cada silencio, en cada llamada perdida, se oía la misma pregunta. Si el jefe no pudo proteger a su propio hermano dentro de su propia casa, ¿a quién puede proteger? Y en la sombra, mis amigos, en la sombra había un hombre sonriendo. Ekmel. Ese hombre no necesitó mover ni un dedo. Se sentó en su terraza, se sirvió su té y dejó que la casa de su sobrino se incendiara sola. «Es hermoso», le dijo a los suyos. «Yo llevé años intentando derrumbar a Sihan Albora. Balas, dinero, traiciones, jueces, todo. Y al final, lo derrumbó su propia madre. Ahora vamos a esperar. Cuando la casa esté vacía, entramos por la puerta principal. Y Shahin. Ay, Shahin. Ese muchacho que apenas está saliendo del último golpe que le dio su padre, que apenas está aprendiendo a estar del lado correcto, escuchó todo esto y se quedó sin suelo bajo los pies. Porque él tomó una decisión. Él eligió el apellido, eligió a Nare, eligió el lado de la luz. ¿Y para qué? Para descubrir que la podredumbre no venía de afuera, sino de la cabecera de la mesa. ¿En quién creo ahora?, le preguntó a Nare. Dime, mi padre me usó, tu madre vendió a su hijo. ¿En quién creo ahora? Y Nare, esa mujer que ha sufrido más que todos, le agarró la cara con las dos manos y le dijo algo que yo quiero que ustedes escuchen bien. En nosotros. En lo que construyamos nosotros. Porque esta familia no se hereda, Shahin. Esta familia se elige. ¡Qué mujer! ¡Qué corazón! Y mientras la casa se partía en dos, Alia estaba haciendo lo que Alia hace mejor. Estaba pensando en el peligro, porque ella entendió algo que los demás, en medio del dolor, todavía no habían visto. Sihan, escúchame, Sadakat no está derrotada. Mi madre está acabada. Nadie en esta casa le va a obedecer nunca más. Justamente por eso, ¿no lo entiendes? Una mujer con poder negocia. Una mujer sin poder. Una mujer sin nada que perder. Hace lo impensable. Y ahora mismo, en el cuarto de arriba, hay un hombre que respira y que es la única prueba viva de lo que ella hizo. Un hombre que no puede caminar, que no puede defenderse, que no puede huir. Y Sihan se quedó helado. Dios mío. Boran está en peligro. Ahora. Y si Boran está en peligro, mi hijo también. Se me puso la piel de gallina. Y ahí, señores, ahí vimos por fin a esos dos trabajando como lo que son. El matrimonio más fuerte de toda esta historia. Sihan bajó a la puerta y dio las órdenes más duras que ha dado en su vida. Hombres nuevos, gente de fuera de Mardin, gente que nunca le debió nada a Sadakat. Cambió las cerraduras, cambió los turnos, prohibió la entrada al cuarto de Boran a todo el mundo, excepto a él y a Alia. Y Alia subió al cuarto de Dennis, se sentó al lado de la cama de ese niño y lo miró dormir. Y susurró una promesa que a mí me hizo llorar. Escúchame, mi amor. Mamá lo intentó todo. Intentó huir, intentó pelear, intentó rogar. Y ahora mamá va a hacer la última cosa que le queda. Mamá se va a quedar. Y voy a limpiar esta casa desde adentro para que tú puedas crecer aquí, sin miedo. Porque tu padre está vivo, mi vida. Tu padre está vivo. Y nadie va a volver a tocarlo. Y sacó su teléfono. Y guardó algo. Y lo que guardó, mis amigos, lo van a ver al final de este video, porque es la carta que va a decidir todo. Y ahora tengo que contarles la parte que casi nadie está mirando, y que para mí es la más importante de todo el capítulo. Porque mientras la casa temblaba, mientras los aliados desaparecían, mientras Ekmel se servía el té en su terraza, Alia Albora tenía un problema que nadie estaba viendo. Ella sigue acusada, señores. ¿Se acuerdan de la trampa? ¿Se acuerdan de ese paciente del hospital? ¿De ese expediente que apareció donde no debía? ¿De esa denuncia armada con paciencia de relojero? ¿Se acuerdan de la policía llegando a la puerta de esta mansión con el nombre de Alia en un papel? Eso no se ha ido. Eso sigue ahí, encima de ella, como una piedra colgando de un hilo. Y esa es la parte más cruel de todo esto, que en el día en que Alia finalmente tiene la razón, en el día en que finalmente todo el mundo ve lo que ella venía diciendo desde el principio, ella es la única persona de esa casa que podría terminar detenida. Y ella lo sabe. Y por eso hizo lo que hizo. Esa tarde bajó al despacho, cerró la puerta y le habló a Sihan como una mujer que ya calculó todo. Sihan, escúchame bien, porque no tenemos tiempo. Si a mí me llevan mañana, ¿quién cuida a Boran? ¿Tus hombres? La mitad de tus hombres cobran de esta casa desde antes de que tú fueras el jefe. ¿Quién cuida a Dennis? ¿Tu madre?
Y si tú tienes que elegir entre ir a buscarme a mí o quedarte a proteger a tu hermano, ¿qué haces? Y Sihán, ese hombre que siempre tiene una respuesta, se quedó mudo. No lo sabes, dijo ella. Y yo tampoco. Y por eso yo no voy a esperar sentada a que alguien decida mi destino otra vez. Nunca más. ¿Qué vas a hacer? Voy a conseguir la verdad. Toda. Con nombres, con voces, con pruebas. Porque mientras la palabra de tu madre valga más que la mía en estas tierras, yo soy culpable de lo que ella quiera. Y el día que su palabra no valga nada, yo soy libre. Y mi hijo también. ¡Misericordia! ¡Qué mujer! ¡Qué inteligencia! ¡Qué frialdad en medio del fuego! Y Sian la miró como se mira un milagro. Te traje a esta casa para protegerte, le dijo. No, Sihán, me trajiste a esta casa porque no te quedaba otra. Y ahora resulta que soy yo la que voy a proteger esta casa. La vida es así, ¿no? Y él se rió. Se rió, gente, en el peor día de su vida, porque esa mujer es lo único luminoso que le queda. Y después, mis amigos, vino la escena que a mí me destrozó. El niño, Dennis. Porque a ese niño nadie le había explicado nada. Ese niño solo sabía que la casa estaba rara, que la abuela no bajó a cenar, que su mamá tenía los ojos rojos y que había un cuarto al fondo del pasillo al que no lo dejaban entrar. Y ese niño hizo la pregunta: «Mamá, ¿por qué hay un señor durmiendo en el cuarto del fondo?» Y Alia se arrodilló delante de él y le agarró las dos manitas y le dijo la verdad, porque esa mujer decidió hace tiempo que ella no va a criar a su hijo con mentiras como criaron a los hombres de esta casa. Mi amor, ¿te acuerdas de las fotos que vemos antes de dormir? ¿Las de tu papá Boran? Sí, bueno, a veces la vida hace cosas muy grandes que ni los grandes entendemos. ¿Y tu papá? Tu papá está en ese cuarto. Está vivo, mi vida. Está muy cansado y muy enfermo y necesita mucho tiempo para ponerse fuerte, pero está vivo. Y ese niño se quedó mirándola con esos ojos enormes y preguntó una cosa que me partió el alma. ¿Y entonces ahora tengo dos papás? ¡Ay, señores míos! ¡Ay! Porque ahí está, en la boca de un niño de 5 años, el nudo más difícil de esta historia entera. Ahí está el drama, que ni Sihán, ni Alia, ni Boran saben cómo resolver. Porque ese niño llama papá a Sihán. Lo eligió él solito. Y ahora tiene un padre de sangre despertando de entre los muertos. Y Alia, con la voz temblándole, le contestó lo único que se puede contestar. Tienes dos hombres que te aman más que a su propia vida. Y eso, mi amor, no es un problema. Eso es una bendición. Lo demás lo resolvemos los grandes. Y lo abrazó fuerte, muy fuerte, como se abraza a lo único que uno tiene. Y cuando cayó la noche, esa casa se convirtió en un fortín. Sihán dio las órdenes él mismo, una por una, mirando a cada hombre a los ojos. Hombres nuevos en el portón principal, 2 en el pasillo del cuarto de Boran, las llaves cambiadas, los teléfonos de servicio recogidos, prohibido entrar, prohibido salir, prohibido hablar con nadie del pueblo. Nadie sube al segundo piso sin que él lo sepa. Nadie. Y Shaheen, ese muchacho que necesitaba tanto que alguien confiara en él, se ofreció para quedarse despierto en la escalera toda la noche. Y Sihán aceptó, y le puso la mano en el hombro, y le dijo: «Hoy sí eres una albora». Se me puso la piel de gallina, y Kaya se sentó en el patio, con la cabeza entre las manos, pensando en Serrin, pensando en su bebé, pensando en que este apellido parece condenado a repetir la misma tragedia generación tras generación. Y Nare se quedó en el cuarto de Boran, en una silla, agarrándole la mano al hermano que enterró. Y arriba, en el último cuarto del pasillo, había una luz encendida, la luz de Sadakat. Y esa luz, mis queridos amigos, esa luz no se apagó en toda la noche. ¿Ustedes saben lo que significa una luz que no se apaga en esta casa? Significa que alguien está planeando. Y ahora sí, ahora viene lo que ustedes están esperando. Porque esa noche, cuando la mansión se apagó, cuando los pasillos quedaron a oscuras, una puerta se abrió muy despacito y salió ella, Sadakat, con el chal negro sobre la cabeza, bajando por la escalera de servicio como una ladrona en su propia casa. ¿Ustedes se dan cuenta de la humillación? La reina de esa casa, escondiéndose de sus propios hijos, y salió al patio. Y en el portón de atrás, en la oscuridad, la esperaba un carro sin luces. Y de ese carro bajó un hombre. Y ustedes no se van a creer quién era. No era Halis. No, señores. Halis está donde debe estar. Y Sadakat sabe que ese hombre ya no le sirve para nada. Era Demir Baibars. No puede ser. No puede ser. Demir Baibars, el enemigo de sangre.
el hombre que odia a los Albora con cada gota de su cuerpo, el hombre que acaba de descubrir que la mujer que lleva su apellido carga un hijo de Calla Albora, el hombre más peligroso de Mardin en este momento. ¡Qué barbaridad! Agárrense fuerte porque esto es de otro mundo. Señora, dijo Demir con esa sonrisa que da escalofríos. Cuando me dijeron que usted quería verme, pensé que era una trampa. Después me acordé de que las dos personas que más me han humillado en esta vida tienen el mismo apellido que usted. Yo no vengo a hablar de humillaciones, muchacho. Yo vengo a hacer negocios. ¿Negocios? Usted no tiene nada. Su casa la escupe. Sus hijos no la miran. Sus aliados ya están llamando a la puerta de Ekmel. Usted está más sola que un perro en el desierto. Y Sadakat, con esa dignidad terrible que tiene, contestó: yo tengo lo único que no se compra en estas tierras. Yo tengo información. Yo sé cada nombre, cada ruta, cada cuenta, cada tumba sin lápida de esta familia desde antes de que tú nacieras. Yo sé cosas de Ekmel Albora, que lo mandarían a la cárcel hasta el día del juicio final. Y sé cosas de mi propio hijo Sihan que le costarían la cabeza. Demir dejó de sonreír. ¿Y qué quiere en cambio? Quiero que la extranjera salga de mi casa. Y quiero que mi hijo Boran salga de Mardin esta misma semana. Vivo. Que quede claro. Vivo. Lejos, en un hospital de Europa donde nadie lo escuche. Yo no quiero la muerte de mi hijo, muchacho. Yo quiero su silencio. ¡Ay, Dios! ¿Ustedes escucharon eso? Esta mujer acaba de vender los secretos de toda su familia al enemigo para poder secuestrar a su propio hijo legalmente y callarlo para siempre. Se me cayó la mandíbula al suelo, señores. Yo no sé cómo describir el tamaño de esta traición. Y Demir se rió. Se rió en la cara de esa mujer. ¿Sabe qué es lo más triste, señora Sadakat? Que yo perdí a mi padre por culpa de esta guerra, y usted está dispuesta a perder a 2 hijos para no perder una silla. Nosotros, los Baibars, somos criminales, pero ustedes, los Albora, son algo peor. Ustedes son criminales que se creen santos. Y aún así, mis amigos, ese hombre le estiró la mano y le dijo: trato hecho. Se vino todo abajo, pero esperen, porque aquí viene la parte más hermosa de todo este capítulo, y les juro que cuando lo entendí, me levanté de la silla y aplaudí. ¿Ustedes se acuerdan de una cosa que dijo Alya? ¿Se acuerdan de cuando ella dijo que iba a limpiar esta casa desde adentro? Bueno, adivinen quién estaba en ese patio. Adivinen quién llevaba 3 horas esperando en la oscuridad, detrás de los limoneros, con el teléfono en la mano y el corazón latiéndole en la garganta. Alya Albora estaba ahí. Porque esa mujer no es tonta, señores. Esa mujer es médica, y una médica sabe que cuando algo está podrido, se busca el foco. Alya sabía que Sadakat no iba a dormir. Sabía que iba a mover una pieza esa misma noche, y sabía por dónde. Por el portón de atrás, el mismo portón que Sadakat ha usado toda la vida para meter y sacar sus secretos. Y Alya grabó todo, cada palabra, cada nombre. La voz de Sadakat pidiendo que se llevaran a Boran. La voz de Sadakat ofreciendo los secretos de Ekmel. La voz de Sadakat traicionando el apellido Albora delante de un Baibars. Y cuando el carro se fue, cuando Sadakat volvió a entrar en la casa arreglándose el chal, aliviada, creyendo que había ganado otra vez, se encendió la luz de la sala. Y estaban todos, señores. Tijan de pie junto a la chimenea. Nare y Shahin en el sofá. Kaya en la puerta con los brazos cruzados. Fidan en las escaleras con la mano en la boca. Paquice temblando en el pasillo. Todos despiertos. Todos esperando. Y en el centro de la sala, en el sillón grande de la cabecera, el sillón del jefe de la familia, había un hombre sentado en una silla de ruedas, con una manta sobre las piernas y los ojos clavados en su madre. Boran y Alya, de pie a su lado, con el teléfono en la mano, y apretó play. ¡Dios mío del cielo! Y la voz de Sadakat llenó esa sala, su propia voz, contra ella. Yo no quiero la muerte de mi hijo. Yo quiero su silencio. Y cuando terminó, cuando el audio se apagó y solo quedó el sonido del viento en las ventanas, Sadakat Albora se quedó ahí, en el centro de su sala, delante de sus 4 hijos, delante de su nuera, delante de la casa entera. Y no le quedaba nada, ni una mentira, ni una tradición, ni un rosario, nada. Y Sihan habló, y su voz, mis amigos, su voz salió como una sentencia. Boran es el hijo mayor de esta familia. Boran es el heredero de mi padre. Y Boran está vivo. Así que a partir de esta noche, esta casa no la manda usted, ni la mando yo. La manda la verdad. Y Boran levantó la cara.
y con una voz que cada día se le hace más fuerte, dijo: «Madre, mañana, cuando salga el sol, voy a hablar. Voy a contar todo. Al pueblo, a las tribus, al juez, a quien haga falta. Cada nombre, cada tumba, cada mentira de esta familia. Voy a terminar lo que empecé la noche que usted me mandó por el camino viejo». «Te van a matar», susurró ella. «Ya me mataron una vez», contestó él. «Y mire, aquí estoy». Y entonces Alia, esa mujer que llegó a estas tierras con un ataúd y con nada más, esa mujer a la que llamaron extranjera, forastera, intrusa, esa mujer dio un paso adelante y dijo las palabras que cerraron el capítulo. «Y yo voy a estar a su lado. Y si alguien vuelve a tocar a un hombre de esta casa o a mi hijo, me va a encontrar a mí primero, porque yo ya no soy la viuda que ustedes trajeron aquí para llorar en silencio. Yo soy Alia Albora, y esta casa ahora es mía también». Y Sadakat cayó de rodillas y lloró, y por primera vez en toda esta historia nadie fue a levantarla. «¡Se acabó, señores! ¡Se acabó el reinado! ¡Se acabó!» Pero hay una cosita chiquita que a mí me dejó sin dormir, porque cuando Demir Baybars se subió a ese carro y arrancó en la oscuridad, él ya tenía en la cabeza los nombres que Sadakat le soltó, los nombres de Ekmel, los nombres de Tijan, los secretos de esa casa, y ese hombre no firmó ningún trato. Ese hombre solo dijo 2 palabras, y se llevó la información gratis. Y ahora mismo, mientras Sadakat llora en el suelo de su sala, Demir Baybars va camino a la casa de Ekmel Albora, con una bomba en la boca. Y esa bomba va a estallar mañana. Ay, mis queridos, qué capítulo. Todavía me tiembla la voz. Todavía tengo el corazón acelerado. ¡Qué historia! ¡Qué actuaciones! ¡Qué dolor! Porque al final, esto no es una guerra de clanes, ni de rutas, ni de dinero. Al final, esta historia es sobre una madre que amaba tanto un apellido, que se olvidó de amar a sus hijos. Y hoy, pagó por eso delante de todo el mundo. Y ahora quiero saber lo que piensan ustedes, porque yo sin ustedes no soy nada. ¿Creen que Sadakat merece perdón después de lo que le hizo a Boran? Yo tengo mi opinión, pero quiero leer la de ustedes. ¿Qué nota del 0 al 10 le dan a Sadakat en este capítulo? Y no me hagan trampa, que yo sé que hay gente que todavía la defiende. ¿Y qué nota del 0 al 10 le dan a Alia por esa jugada maestra en el patio? Para mí fue un 10 con estrella dorada, se los digo desde el corazón. Y una última. ¿De qué lado va a quedar Sihan ahora que su hermano volvió? Porque hay un matrimonio, hay un niño que lo llama papá, y hay un hombre que despertó de la muerte. Ese triángulo, amigos míos, ese triángulo va a doler. Dejen su respuesta aquí en los comentarios, que yo los leo todos, uno por uno, y me encanta discutir con ustedes. Den like para seguir trayendo más videos de la telenovela, y activen la campanita, porque lo que viene ahora es un terremoto, y no quiero que se lo pierdan. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme a toda mi gente.